Bienvenidos a una nueva emisión de Glovedades, un podcast de la Facultad de Estudios Globales de la Universidad de Anáhuac, México. Mi nombre es Arturo Flores. Me da mucho gusto darle la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que tiene que ver con el impacto de COVID en materia educativa. Y vamos a hablar de un estudio que se realizó con nuestra invitada Natalia Tieso. Natalia es directora de LATAM, Latinoamérica, en Maple Bear y tiene un magíster en educación. Natalia, un gusto tenerte el día de hoy en este podcast. Cuéntanos de este estudio, por qué es importante. Dinos. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Estoy encantada de estar en la universidad. Y como vos decías, yo trabajo para Maple Bear, que es una red de colegios bilingüe canadiense, y lo que creemos desde América Latina es que hay mucho por hacer para transformar la calidad educativa. Y entonces nos pusimos un poquito a estudiar qué pasó, particularmente después del COVID, ¿no? De la pandemia. La verdad es que si pensamos en los estudios, también a nivel global se habla que hay un 10% de pérdida de aprendizajes en aquellas familias que ya tienen nivel universitario. Pero en los contextos más vulnerables, la pérdida de aprendizaje crece al 50-60%. Entonces, la verdad que sentimos que hoy hay que poner la educación como en la mesa y invitar a educadores, a familias, a revalorizar la educación y también el rol docente y a pensar qué tipo de educación queremos, porque en este informe también que yo señalaba global, junto con el del Foro Económico Mundial, América Latina es muy conservador, es tradicional la educación que estamos ofreciendo. Entonces, justamente a partir de este contexto de pandemia, creemos que hay muchas oportunidades de mejora por delante. Muy bien, coméntanos de ese estudio. Se realizó en varios países de América Latina: Colombia, México, Ecuador, Panamá, Uruguay, Chile y Bolivia. ¿Cuáles fueron algunos de los principales hallazgos de este estudio que se realizó? Mira, vamos a hablar un poquito de México, particularmente por el contexto en el que estamos. La verdad es que el Producto Bruto Interno que se invierte en educación es bajo de México, hablamos de un 4,8, si lo comparamos con Brasil, que tiene un 6, Costa Rica, que tiene también un 7,8, casi 8%. Entonces, primer punto, la invitación a una inversión en educación en México. También sabemos que en México, por ejemplo, el 35% de las oportunidades laborales ya requieren el inglés. Y de ese 35%, el 75%, o sea, sube esa cifra si pensás en los cargos medios o directivos. Entonces, el inglés es una necesidad hoy para México. Y si pensás también en los resultados de IEF, que es una organización, English First, que justamente posiciona a los países a partir del dominio de inglés, México todavía no tiene un muy buen dominio del inglés. Entonces, también eso es una invitación a mejorar en inglés. También desde este informe hemos visto los resultados de PISA. PISA es una evaluación que se realiza a los alumnos del mundo, tanto de gestión pública como de privada, que tienen 15 años, en las ciencias, las matemáticas y en la lectura. Y México también tiene un resultado bajo. Entonces, justamente creemos que hay grandes oportunidades de mejora y de movernos de esta educación memorística y tradicional donde el maestro, ¿no?, era la persona que sabía todo. Y la gran propuesta tiene que ver con el desarrollo de las habilidades. Y si vos me decís por qué habilidades, Natalia, porque también el Foro Económico Mundial habla que muchos empleos van a ser reemplazados por los robots, y ni hablar de la inteligencia artificial, y después si querés hablamos un poco porque me encanta, pero la verdad es que la gran diferencia tiene que ver con humanizarnos. Entonces, habilidades de pensamiento crítico, habilidades de comunicación oral, escrita en español, en inglés, la creatividad, la curiosidad, la indagación, las relaciones inter y también intrapersonales. Entonces creo que hoy la educación, a partir de este informe, implica un cambio y es necesario, desde nuestro lugar como red de franquicias, justamente lo que queremos dar es soluciones para colegios que sean transformados en la metodología y también inversores que quieran apostar a hacer un impacto en la comunidad. Claro. Más o menos, ¿cuántos años calculan que se perdieron, educativamente hablando,
durante la pandemia, en el caso particular de México? Mira, se habla entre 2 y 5 años. Y te digo esto que es un rango porque también lo que duele en América Latina es la inequidad de gestión pública y gestión privada, ¿no es cierto? La verdad, por eso yo te decía del 10% al 50%. Nosotros hoy hablamos de educación de calidad, pero no podemos olvidar no solo los salarios de los docentes y la capacitación, pero la infraestructura de los colegios, ¿no es cierto? Que un chico que tenga frío, que no come, la verdad es que no puede aprender de la misma manera. Entonces, creo que hay que hablar también de los distintos contextos de gestión pública, gestión privada. También cuando hablamos de zonas rurales, nosotros pensábamos en el COVID, bueno, sí, nos conectamos a Zoom o a Google, pero la verdad, Google Classroom, por ejemplo, pero la verdad es que había chicos que no tenían conexión a Internet. Claro, no tenían que desayunar. Por eso te dije lo de la comida. Es como, Exacto. sí, un chico que está malnutrido, que tiene frío, al margen de también las situaciones económicas de el padre que perdió el trabajo y, por supuesto, las pérdidas de vida que se realizaron. También digo, este desarrollo emocional se vio afectado 100% por alumnos que terminaron la escuela secundaria y no tuvieron su fiesta de graduación, o alumnos que también estaban como muy deprimidos, desmotivados, y después otros que estaban 100% enganchadísimos a Internet y ahora anda a buscarlos a recuperar la atención, ¿no es cierto? Entonces, hoy tenemos grandes desafíos en el aula. Sí, Natalia. Y, por ejemplo, mencionabas el caso de México y el inglés. Me llama la atención esto porque obviamente somos vecinos de los Estados Unidos. Entonces, esperaríamos que México fuera un país en el cual pues ya el inglés fuera una cuestión hasta cierto punto normal, de Total. Que debido a pues todo el comercio que tenemos pues una relación histórica muy importante y además pues compartimos una de las fronteras más largas del mundo. Entonces, ¿por qué crees que no se da este cambio o esta adaptación a darle una mayor relevancia al tema del inglés? Mira, a nivel de América Latina solamente el 5% es bilingüe. Y acá es donde yo te digo, hablemos un poco de qué nivel de inglés tenés. Digo, una cosa es leo el menú y sé qué comida puedo elegir en inglés, y otra cosa es tener una conversación, ¿no es cierto? Entonces, hay muchos colegios también que se llaman bilingües y que ofrecen tan solo 1 hora en inglés por día. Sí, o una clase, ¿no? Exacto. Y Entonces, listo, ya se acabó. y eso no es inglés, Claro, digamos. no es bilingüe, no es bilingüe. Exacto. Nosotros lo que decimos es que cuando hablamos de bilingüismo y hablamos de aprender en inglés las asignaturas, va mucho más de un idioma, sino también es cultural, Arturo, porque tiene que ver con aprender de las fiestas patrias, pero también de la cultura, de la música, de la literatura, y también se enriquece así tu propia identidad. Yo en ningún momento pienso que el inglés es mejor que el español, la verdad que no, creo que nos enriquecemos cuando hablamos de un respeto multicultural y justamente tomamos otras perspectivas, pero sí también es cierto que necesitamos buenos modelos para poder hablar de inglés, y entonces me estoy refiriendo a la capacitación docente. Es muy importante porque hay docentes que hablan en español pero enseñan inglés, entonces ahí también, no, si no tenés un modelo 100% fluido de comunicación, los alumnos no pueden aprender en inglés de la manera correcta. Y también pienso, vos cuando me preguntabas qué sucedía en México, antes era muy tradicional la educación en inglés en nuestros países de América Latina, esta idea de repetición, memorístico, y tenías que repetir, y era la pregunta, transformarlo en afirmativo, después en negativo, y ¡ay, qué aburrido! Imagínate. Hoy la verdad, la gran propuesta que tenemos nosotros desde Maple Bear es que los chicos aprenden inglés jugando, haciendo, experimentando, y que no es un sufrimiento. Y también invitamos a los padres, porque en muchos casos los padres también aprenden inglés con sus hijos, ¿no? Claro, Desde claro. este modelo de inmersión que tenemos. Entonces, hay mucho mito que todos pueden pensar que hablan inglés y vos después la pronunciación decís, la verdad que no. Y al margen de la pronunciación es la fluidez, la comunicación es la habilidad importante. Muy bien, Natalia. Les recordamos a quienes nos ven, quienes nos escuchan, el día de hoy estamos con nuestra invitada Natalia Tieso y estamos hablando en estos momentos de la importancia de la inversión en educación a raíz de un estudio que se realizó en América Latina, varios países, acerca de los temas de COVID, el impacto que tuvo el COVID en la educación,
Esto es Glovedades. Mi nombre es Arturo Flores. Natalia, otro de los temas que creo que es muy importante resaltar tiene que ver con la tecnología, la utilización de la tecnología para la educación. ¿Cómo ves tú pues, rezago? Porque creo que la pandemia nos dejó muchas experiencias y muchos rezagos que nos dimos cuenta. Una cosa es tener Wi-Fi o tener internet, y otra cosa es tener equipo, y otra cosa es saber usar el equipo. Entonces son como varios temas que hay ahí en cuanto a las cuestiones tecnológicas. ¿Qué nos puedes decir acerca de pues, la relevancia de la tecnología y sobre todo qué o de qué forma se puede educar a los niños, a los jóvenes, para que sepan usar todas estas herramientas y en realidad optimicen su uso? Claro, porque cuando uno habla de tecnología es, ay, sí, los chicos son nativos digitales porque nacieron en pleno desarrollo de la tecnología, pero la verdad es que estar en WhatsApp o estar en YouTube no significa que los chicos desarrollan habilidades digitales. Entonces, primero tiene que ver con la programación como lenguaje lógico matemático que nosotros los educadores lo empezamos a desarrollar, quizás hay muchas personas que nos están escuchando y que saben, ¿no? Con los Lego o los bloques, porque es otro tipo de pensamiento. Entonces, tiene que ver un área de la programación. Otro área tiene que ver con la cantidad de horas que los chicos pasan en las pantallas, ¿no es cierto? Entonces, hay muchas recomendaciones que hasta los 5 años no tienen que estar más de 20 minutos. Y también acá yo hablo de una cosa es la pantalla que elige un padre y otra cosa es los educadores. ¿A qué me refiero? Yo entiendo que aquellas personas privilegiadas que pueden viajar en avión, les dan una pantalla o un viaje largo y le das el iPad o cualquier dispositivo para que vean la película. ¿Por qué? Son viajes largos, los chicos se ponen inquietos. Ok, eso lo puede hacer un padre y que yo también voy a invitarlos a, bueno, medir el tiempo. Pero desde educación nosotros tenemos que hablar de una intención pedagógica. ¿Por qué usamos esta herramienta en particular? Entonces hablamos mucho de gamification, ¿no? Estas actividades que los chicos pueden desarrollar la inteligencia matemática a partir de distintos desafíos y trabajar colaborativamente. En eso creo que le doy la bienvenida. Hay que abrazar esos dispositivos que también permiten la curiosidad, porque lo que tiene de bueno es que de acuerdo a las respuestas del alumno se van haciendo distintos desafíos. Y es acá donde la tecnología lo que permite es personalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y a mí ahí me parece muy importante, y te voy a traer ChatGPT, que hasta hace un año era chino mandarín, ¿no? Porque era como otro idioma, y hoy la verdad es que yo desde educación abrazo la plataforma porque lo que permite es desde un diálogo, hay que saber buenas preguntas, entonces las maestras y profesores hay que enseñar a que los alumnos puedan conversar con ChatGPT, pero lo que te permite es, bueno, dame más práctica para este tema. Vos como maestro le decís, bueno, estos son los ejercicios, podés personalizar para cada alumno de acuerdo a sus talentos. Entonces, yo creo que cuando hablamos de tecnología en educación hay que hablar de por qué decidimos usar esta herramienta, esta plataforma, porque no es todo lo mismo. No es tan solo para decir un pizarrón inteligente, no es un pizarrón solamente más caro. ¿Se entiende? Tiene que ver de, bueno, que el alumno pueda mover las distintas actividades de un libro. Entonces, se entra en otra dimensión y creo que, de nuevo, la capacitación docente es muy importante porque muchos educadores aprendieron de muchísimas plataformas en el COVID y después volvieron a las clases y volvieron a lo tradicional. Y ahí es donde tenemos que hacer un blended learning, ¿no? Esta idea de el aprendizaje híbrido y también darle la vuelta al aula, que se llama la clase invertida, flipped classrooms, ¿no? Entonces, lo que el alumno puede hacer en su casa en un video, se lo damos antes y que venga a la clase a discutir por qué crees que sucedió esto. Entonces, crear estas asignaciones, estas actividades donde la invitación es que el alumno justifique su pensamiento, no tan solo que repita sí, no, verdadero, falso. Mencionabas el rol del educador, del profesor o el instructor. ¿Qué tan importante se vuelve el instructor ahora con las herramientas tecnológicas? Porque, como bien lo mencionabas, hay detalles desde que puede estar pensando en español, dando una clase en inglés,
y traduce y luego habla en inglés, o que no sepa bien optimizar la herramienta tecnológica y entonces no se da un buen aprendizaje por parte del alumno. O sea, ¿qué tan relevante es el papel del educador en este tiempo? Lo más importante que te voy a decir es, nos vamos a quedar sin educadores. En el mundo está pasando que ya se sabe que van a faltar educadores para los puestos, porque la realidad es que lo que hablamos es de humanizar la educación. Entonces, ese docente tiene que prepararse para las nuevas herramientas y también tiene que ser un coach. Para mí, ese es el rol del educador hoy, ser un mediador entre la tecnología, entre el conocimiento y también, ¿sabes qué? Hay una frase muy buena de una educadora de Estados Unidos, Rita, no me acuerdo el apellido, perdón, soy una señora mayor y ya se me olvidan los nombres, que dice, cada alumno necesita un cheerleader, necesita, viste, un campeón del alumno, necesita ese apoyo, esa motivación. Entonces yo creo que esa es la diferencia de hoy del educador, porque hay muchos contextos donde los padres trabajan mucho. Entonces, nosotros desde la educación ayudamos para este desarrollo socioemocional y ese me parece el rol esencial. Pero para eso también hay que aprender mucho. Hay que aprender de estrategias. No es lo mismo saber inglés que enseñar inglés. No es lo mismo ser un matemático científico excelente que enseñar las matemáticas. Entonces, hay que revalorizar la capacitación docente, el desarrollo profesional de los docentes y también este desarrollo socioemocional de las habilidades, justamente para crear un vínculo con los alumnos, porque eso es lo que se perdió también en la pandemia, los hábitos y cómo nos vinculamos entre las personas. Entonces, hay personas que todavía no tienen, los chiquitines de adolescentes, este registro de no hablamos de la misma manera a tu papá, al adulto, que tu amigo. Y eso se perdió. Entonces, bueno, creo que el docente justamente es este coach que apuesta por cada adolescente, cada niño, porque van a ser los grandes líderes del futuro y dependemos de ellos. Claro, y sobre todo porque creo que durante la pandemia se da una desconexión social. Entonces sí había convivencia, pero era a través de una pantalla. Y entonces no es lo mismo tomar clases o ver a tus compañeros. O hay muchas historias de alumnos que no se conocían, se conocieron 2 años después, ¿no? Porque solo se conocían a través de la pantalla. O los mismos profesores. Digo, yo doy clases también y tuve alumnos que conocí hasta 2 años después, ¿no? Porque... Y además es otra historia. Sí, ves y te das cuenta que pues a lo mejor la percepción que tienes de alguien mediante una pantalla, pues obviamente no va a ser la misma que viéndolo en persona. Entonces, sí yo creo que sí hay que pensar bien y replantear muchas cosas del sistema educativo y de cómo estamos educando, ¿no? Por eso mi foco es, o yo hago mucho hincapié en las habilidades. Es eso, es humanizar la educación tecnológica, hablar de los alumnos que manejen su gestión del tiempo y también la gestión de emociones, Arturo. ¿Cuán importante es esto? E igual yo no me olvido, yo soy profesora y fui profesora en ese momento, que vos hacías una pregunta a los chicos, saltaba el gato y escuchabas que los padres daban las respuestas. Y vos decís, no, señor. Sí, claro. Señor, por favor, pórtese bien, que está su hijo aprendiendo. Pues usted ya pasó primaria. El hijo 10, ¿no? Por eso, esas cosas también pasaron. Muy bien, muy bien. A quienes nos ven, a quienes nos escuchan, les recordamos que esto es Glovedades, es un podcast de la Facultad de Estudios Globales de la Universidad Anáhuac, México. Mi nombre es Arturo Flores y el día de hoy estamos platicando con Natalia Tieso de temas de educación y los efectos de la pandemia en un estudio muy interesante que se hizo sobre la educación en América Latina. Ahora, me llama la atención algo que comentabas, no sé si le podemos llamarle una especie de reinvención de la educación o una especie de como, no sé, motivar distintas prácticas educativas o cómo le podemos llamar. Revolución educativa. Una revolución educativa. ¿Te gusta? O me salió muy rebelde quizás. No, muy bien. O quizás un upgrade, entonces una mejora. Creo en la mejora continua, la verdad también. Creo que hay que volver a calibrar y hacer foco en la educación en qué queremos. Muy bien. Ver desde cuáles serían las aristas. Y, por ejemplo, para el caso de América Latina, ¿cómo ves tú o cómo vislumbras el futuro educativo? Porque
Me imagino que si lo comparamos con otras regiones, con Asia, con Europa, Finlandia también. Sí, inclusive Estados Unidos mismo, Canadá, otros países, ¿cómo le hacemos para equipararnos con ellos o poder competir? Porque creo que la competencia ahora es global. Las personas que contratan, las empresas pues están buscando ciertas aptitudes, ciertas cualidades, y cómo hacerle para que los estudiantes de América Latina tengan esas cualidades que se están buscando en un mercado global. Yo creo que hay que reformular las prácticas metodológicas. Quiero decir, hay que reformular las planificaciones, hay que reformular la evaluación. Si yo le pregunto a los chicos que me hagan un resumen del libro, yo educadora no entendí nada. Primero porque ChatGPT me lo va a dar mucho más rápido, pero la verdad es que yo no quiero que el alumno responda evaluaciones de verdadero o falso o de un multiple choice. Yo lo que quiero es que el alumno desarrolle estas habilidades de pensamiento crítico, de curiosidad, de motivación, de indagación. Entonces, la gran reformulación de las prácticas tiene que ver en vos, ¿qué harías si fueras el personaje y por qué crees que ese personaje hizo lo siguiente? ¿Y qué harías distinto? Es personalizar ese aprendizaje, que el alumno tenga su voz. Y desde su voz es donde lo podemos acompañar a que se desarrollen distintos talentos. Porque la verdad, cuando empezamos a hablar hace 200 años de la planificación, seguimos planificando lo mismo. Los alumnos también miran todos para el frente y está el profesor dando clases. La verdad es que no. Hoy, cuando hablamos de las empresas buscan una interdisciplinaridad, ¿no es cierto? Que una respuesta de un presupuesto no solamente te la va a dar una persona de finanzas, sino también te la va a dar la persona de recursos humanos. Claro. Entonces, el trabajo colaborativo, la interdisciplinariedad, cómo se conectan los conceptos, a mí me parece importantísimo. Y también en un contexto que hablamos siempre global, ¿no? Uh-huh. Enseñamos lo local, pero también qué sucede en ese momento globalmente. Porque así lo que permite es que los alumnos entiendan, no importa en qué fecha sucedió un cierto hecho que vos te lo podés olvidar, te lo puede dar Google la respuesta. Lo importante es entender cuáles son las causas y las consecuencias de los conflictos de los países. ¿Qué sucede con las plataformas electorales, por ejemplo? Entonces, tiene que ver con hacer estas preguntas. Y me parece que es muy importante entender la relación entre nuestros países y las regiones y mundiales, porque hoy un alumno mexicano puede estar trabajando dentro de 5 años con un jefe en Singapur, en Canadá, en Europa, y la verdad que hay que aprender de las diferencias, el respeto, y por eso yo te hablo siempre de, para mí el inglés va mucho más allá del dominio del idioma, sino también tiene que ver con aprender de otras tradiciones y otras culturas, para que así el alumno entienda que quizás no se saluda de la misma manera en Estados Unidos, que se dan un apretón de manos y vas a Argentina y yo te doy 2 besitos, por ejemplo. Entonces, eso también hay que enseñarlo, porque tiene que ver con el aceptar las diferencias, respetarlas y cómo cada uno aprende también de su propia identidad. Entonces, me parece la respuesta tiene que ver con redefinir las prácticas con un gran foco, la verdad, en la negociación, en las ventas, en la persuasión, en el impacto. Entonces, tiene que ver con las matemáticas, tiene que ver con las ciencias y tiene que ver con la lectoescritura también. Si tú pudieras, por ejemplo, si te dijeran, a ver, vas a poder cambiar la educación en México, ¿qué cosas harías o qué cosas propondrías? La gran propuesta es, no importa tanto el contenido, sino lo que importan son esos conceptos transversales. Hablar de sustentabilidad, hablar de instituciones, hablar de los poderes, quiero decir, de los poderes cívicos, judiciales, legales, es entender cómo se construyen las sociedades. Y por eso, para mí, lo más importante tiene que ver con las competencias. El resto, la verdad, en México vamos a tener, por supuesto, contenidos de historia, geografía y cívicos porque hacen la gran diferencia del país, pero para mí la gran apuesta para cambiar la educación son las habilidades, estas competencias de desarrollo socioemocional, habilidades de comunicación, oral, escrita, y también, ¿sabes qué? No puede ser que solamente yo haga una evaluación para que todos los alumnos muestren lo que saben. ¿Por qué cada alumno no me puede
dar evidencia de lo que aprendió de su manera. Uno me dará un podcast, otro me dará una presentación, Claro. otro lo dará de forma de arte. Entonces, Otro era un ensayo, no sé. exacto. Entonces, pero no, ¿viste? Esta idea de masificar. Y digo, la idea de masificar de la educación viene de otra época. Hoy no necesitamos masificar a nadie. Justamente necesitamos despertar la persona única porque es lo que humaniza a todos. Entonces, esa por ahí el detalle, para mí, la diferencia. Oye, y se habla actualmente de que México tiene una gran oportunidad con el tema de nearshoring, Exacto. el tema de inversión extranjera, este cambio en la perspectiva de regiones, de globalización a regiones. Por eso digo, el inglés acá, chicos, no es una opción. Claro. Tiene que ser una situación obligatoria de estudio, pero divertida, de placer, que los alumnos puedan entender películas, juegos. Entonces yo lo que digo es, bueno, aquellos que tienen el privilegio de tener unas plataformas, bueno, empecemos a colocar los subtítulos en inglés o ponerlo en inglés el subtitulado. Quiero decir, seamos creativos porque hoy el inglés llegó para quedarse, es una necesidad y si no te vas a quedar afuera. Sí, es una realidad que estamos viendo y que pues ahora sí que es un idioma global, básicamente, ¿no? Entonces, ¿y sabes qué? Un informe también que habla de los contenidos de tecnología, el 25% aparece en inglés con la comparación del 8% en español. Entonces, la verdad que te estás quedando afuera o menos avanzado o te lleva más tiempo leer la traducción porque primero sale en inglés. Entonces, el mundo de los negocios, el mundo de la economía y también el mundo de la tecnología está primero en inglés. Entonces, hay que aprender inglés y después ya te digo, seguramente vamos a tener todos que aprender un tercer idioma. Entonces, sí creo que la gran diferencia en educación tiene que ver por la pasión por aprender. Aprender es un proceso y todos aprendemos. Yo ahora estoy estudiando portugués y la verdad es que el ChatGPT yo hasta hace un año ni lo conocía y ahora sí hay que aprender. Entonces, esa pasión por aprender creo que los educadores somos modelos. Entonces, cuando vos me hablabas del rol del docente, es el coach, es el que aprende, es el que no tiene ningún problema de decir, ¿sabes qué? Esto ni lo sé, me siento con vos, alumno, veámoslo juntos. Entonces, creo que eso es un buen ejemplo también. Muy bien, Natalia. Pues la verdad es muy interesante todo esto que platicamos. Ha sido un verdadero gusto tenerte en este podcast el día de hoy. Esperemos que no sea la última vez que vengas con un update después de este estudio. Muchas gracias por tu tiempo. No sé si quieras comentar algo ya a manera de cierre. La verdad que la encantada soy yo. A mí me encanta hablar de educación, soy una gran apasionada por educación y la verdad es que nosotros hemos seleccionado México como uno de los países estratégicos para desarrollar entre 50 y 60 instituciones educativas en los próximos 5 años. Así que yo sí creo en el poder transformador de la educación y ojalá que puedan escuchar de nosotros muchas veces en los colegios haciendo la diferencia en México. Muchas gracias, Natalia. Gracias. Esto fue Glovedades. Este es un podcast de la Facultad de Estudios Globales de la Universidad de Anáhuac, México. Mi nombre es Arturo Flores y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.